El versículo que esta mañana, o los versículos que vamos a tratar en nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis, del cual hicimos alusión el domingo pasado, como estudiamos un poquito al profeta Daniel con ese mensaje complicado de las 70 semanas reservadas para el trato divino con Israel. Estos versículos encajan perfectamente en una etapa de ese momento por el cual nos reunimos esta mañana aquí, para evitar el tiempo en que tú y yo no vamos a estar aquí, porque 7 años antes de que se acabe ese mal tiempo, Cristo nos levantará con Él para llevarnos al cielo. La palabra esta mañana habla de una batalla terrible que va a haber en el ámbito cósmico, de la cual la palabra nos da buenas noticias. Nos presenta primero los que están enfrentados en la batalla y nos presenta el gran anuncio anticipado de quién va a ganar la batalla. Dios tiene una capacidad en su omnisciencia, y es que Dios puede hablar del mañana como si fuera del pasado. Y vamos a analizar esta mañana esta gran batalla, de la cual leímos solamente 2 versículos, Apocalipsis capítulo 12 y versículos 7 y 8 que leímos, para darnos cuenta de la trascendencia de esta batalla, y que los que estamos aquí podamos sacar algunas moralejas de por qué sentimos cosas que no nos gusta sentir, por qué nos acontecen cosas que no todas las que nos pasan son buenas, por qué tenemos un enfrentamiento que a veces no lo discernimos. Y esta mañana pretendemos que esta palabra le diga a nuestro corazón la información, las herramientas de cómo el creyente, a pesar de que es atado a diferentes circunstancias que aparentemente nos amarran, de pronto el lazo se rompe y escapamos nosotros. Aleluya. Dijo el salmista una vez: el lazo se rompió y escapamos. Algunas ataduras físicas, como estaba Pablo y Silas en la cárcel, Pedro en la cárcel, los apóstoles en la cárcel, y nos atan, y de pronto Dios hace un milagro, y las ataduras aún físicas pertenecen al mundo espiritual, ese mundo que es más cierto que el mundo que miramos, porque el mundo que miramos se puede transformar en un momento. La casa se puede caer por un ciclón, el terremoto puede estremecer los mejores cimientos de una estructura, pero el mundo espiritual es un mundo que ha permanecido por los siglos, y tenemos que saber cómo existe, para qué existe, qué propósito persigue Dios con no haber todavía acabado al diablo. En manera legal sí, pero en manera práctica aún nos afrenta. ¿Y qué propósito el cielo persigue cuando el cristiano entiende que vivimos en una guerra espiritual? Pero la Biblia identifica lo que vamos a decir esta mañana, que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que quiero que miren conmigo un poquito de la batalla que el Señor le mostró a Juan estando en Patmos en el día del Señor, y miró la guerra esta que aquí describe de una manera tan detalladita, tan clara, de una guerra importante. De hecho, la guerra más importante que está en la Biblia la estamos leyendo aquí esta mañana. En primer lugar, el apóstol Juan está hablándonos del momento cuando esta guerra ocurre, allá en el aire. Y él dice en el capítulo 12, versículos 1 hasta el 6, acerca de una mujer que no es otra que una mujer simbólica que ilustra la nación de Israel. Está para dar a luz un hijo varón. Un dragón se pone delante de ella en estado de parto ya para matar al hijo varón cuando nazca. Esta mujer está rodeada del sol, la luna debajo de sus pies, tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas, y esta mujer ilustra el paritorio que la nación de Israel va a tener acerca de un rey que ha nacido ya en Belén, de la nación de Israel, pero que la nación va a llegar a un estado de tanto dolor después que el Señor levante arriba a Luisa, a ti, a mí, a nosotros, a los que estamos aquí esta mañana. Y en el estado de parto que la nación va a entrar por el dolor que el anticristo le va a causar, el apóstol Juan está viendo el parto de esa mujer llamada aquí figuradamente Israel. Y dice la palabra unos versículos antes de lo que hoy leímos, que esa mujer dará a luz un hijo varón, que el diablo lo quiere devorar. Pero antes que el diablo quiera devorarlo, ese hijo va a ser arrebatado para Dios y para su reino. Ese hijo es el rey de reyes, y no habla de un estado de parto real, sino de un estado de parto simbólico, la nación pariendo a su rey.
la nación de Israel pariendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Y en ese momento Juan está mirando cuando la mujer es llevada al desierto para que la sustenten y huye delante del dragón, que lo conoceremos esta mañana por algunos nombres que aparecen ahí de él. Y cuando Juan ve a la mujer Israel que da a luz el hijo varón y el dragón no la puede devorar, a ella y tampoco al niño o al rey que nació de ella, al rey que vendrá al mundo llamado Jesucristo, el Salvador de la iglesia en esta mañana. Juan ubica que después de esa escena, él ve este conflicto tan grande, él ve esta batalla invisible al ojo humano, que el Señor se la muestra a él. Y comienza a decir Juan en el versículo 7 que después de aquella visión él ve esta guerra espiritual. Para ubicarlos un poquito en la cronología apocalíptica, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación que tanto aquí hemos predicado en estos días, hablan del periodo de aparente bondad que este director del mundo malvado, el hombre de pecado, va a tener haciendo un pacto inicuo con los judíos, secreto con ellos a veces, pero un tanto completamente inicuo y de lleno de maldad. Y cuando este pacto se haga, los judíos creen que llegó el Mesías, se engañan. Después él los persigue cuando se sienta en el templo y le pide que le den a él el culto que era de Dios. Y cuando los judíos se dan cuenta que aquel en quien pusieron equivocadamente su fe, pensando que era el Mesías que históricamente han esperado, no era otro que un hombre endiablado, el anticristo persigue a quienes no lo adoren como Dios, que es lo que él pide que hagan. Y comienza este momento histórico cuando la mujer entra en el dolor de parto, simbólicamente hablando. Israel literalmente entonces entra como una nación que está de parto. Los dolores de Jacob se llaman, la apretura de Jacob se llama en la Biblia. Jacob dando el dolor de decirle no adoro al diablo, no adoro a este hombre de pecado. Y comienza en manera fugitiva Israel a las montañas, a los montes, a escapar en su huida frente al anticristo. Y ese es el momento cuando Juan dice, después que esto pasó y comienzan los últimos 3 años y medio, como tú y yo estaremos allá con el Señor recibiendo los galardones por venir a la iglesia, por alabar al Señor, por venir al culto de oración, por diezmar y ofrendar, por predicar el evangelio, por ganar almas para Cristo. En ese tiempo aparece esta guerra, o sea, esta guerra que hoy vamos a ver aquí, aparece ubicada en los últimos 3 años y medio de los 7 años de grande tribulación que la Biblia dice que vendrá y de los cuales el Señor nos va a guardar a nosotros. En segundo lugar, esta guerra Juan la da como una historia y él la pone en el versículo 7. Hubo una gran batalla. Sin embargo, esa batalla que Juan dice que hubo, obviamente todavía no ha estado. Esa batalla se va a dar, como ya acabamos de explicar. Lo que pasa es que en Apocalipsis Dios llama las cosas que no han pasado como si ya fuesen. Él es el Dios que ve hacia adelante, Él ve hacia detrás, Él ve todo. Dios no habita en el tiempo, Dios habita en la eternidad. Y esta mañana tenemos la alegría de decir en el día de acción de gracias de Monte de Sión, Señor, te damos gracias por tener la Biblia. Los que no tienen este libro están esperando que las cosas ocurran para enterarse, pero los que tenemos este libro, antes que las cosas ocurran a los ojos de los que no las saben, por la Biblia ya sabemos lo que va a pasar. Que viva la palabra de Dios en esta mañana. Si usted lee aquí esta mañana que Juan dice hubo una gran batalla, es una batalla que Juan la vio, que el Señor ya se la reveló a Juan para que tú y yo la conociéramos, pero que el mundo espiritual la va a ver, los ángeles la van a tener, no hoy, sino 3 años y medio después que seamos levantados en el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Juan dice que entonces él ve lo que él vio, que es lo que habrá, una gran batalla en el cielo. Yo quiero que noten conmigo algunos adjetivos que Juan le añade a esta escritura para inspiradamente enseñarnos de qué estamos hablando. Esta no es una batalla común, sino que Juan le da el adjetivo de grande a esta batalla. Y no hay otra batalla en la Biblia que tenga esta característica de grandeza, que estos versículos 7, 8 y hasta el versículo 12 declaran la grandeza de la batalla que va a haber allá en el aire, en el cosmos, cuando tú y yo estemos con Cristo e Israel ya sea perseguido en ese momento por el anticristo. Juan le llama a esta una gran batalla. Ahora,
Es notable en la Biblia para que tengamos un elemento comparativo y entendamos qué grande es lo que viene para el mundo cósmico y en favor de Israel y en favor de los santos de la persecución, de la gran tribulación, para entender qué grande es esta batalla espiritual que habrá entre dos enemigos feroces que ya se conocen en otra batalla que tuvieron, como veremos enseguida, hace siglos, para que entendamos la grandeza de lo que Juan está aquí ahora por describir. Entendamos que es una gran batalla porque la Biblia revela otras batallas espirituales que hubo en el aire, reveladas en la Biblia, que no fueron tan grandes como estas. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 10 hay una batalla que Daniel describe en su libro de 12 capítulos. En el capítulo 10 Daniel describe una batalla que hubo una vez que él entendió los libros como predicamos el domingo pasado y se dio cuenta que el tiempo de la cautividad terminaba. Y está orando Daniel al Señor por perdón y pidiendo misericordia a Dios por Israel en el tiempo de Jeremías y Daniel. Y dice la palabra que orando vino en respuesta al ayuno de Daniel. No comió por lo menos manjar delicado en 21 días, orando por Israel. Y dice la palabra que cuando acabó su tiempo de oración y de entrega al Señor, vino un personaje angelical que se llama Gabriel. Lo conocemos porque él fue el que le dijo a una mujer en Nazaret: ahora quedarás encinta y darás a luz un hijo, y él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará a ese hijo de María el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de David para siempre, y su reino no tendrá fin. Alguien lo puede alabar en esta mañana aquí en Monte de Sión. Dígale aleluya al Señor. Abre la boca y diga aleluya al Señor. Y cuando el ángel Gabriel viene con la respuesta de Dios a Daniel para decirle: sí, tu oración fue oída, sí, tu ayuno fue escuchado, sí, desde el primer día que te humillaste delante del Señor, tus palabras fueron oídas, pero... Y Gabriel le cuenta a Miguel una batalla que también hubo paralela con esta, pero mucho más pequeña. Que mientras Gabriel bajaba del trono de Dios con el regalo, la noticia, la interpretación bíblica, la revelación de la palabra a Daniel, mientras el ángel, y quiero que capten ya en esta mañana esto, mientras el ángel Gabriel bajaba con el regalo divino en su boca de la revelación de la palabra, con la escritura para Daniel, mientras la palabra se iba a predicar en el mundo babilónico y también para Israel, mientras la palabra del Dios Trino iba a bajar a la tierra, Gabriel la trae. Él es mensajero de Dios, aleluya. Y mientras Gabriel viene bajando del cielo tercero, cuando llegó al segundo cielo, dice Gabriel, dice: oh, ¿sabe por qué me demoré? Podía haber llegado aquí apenas te humillaste. Fui enviado apenas te humillaste. Fui enviado enseguida. Y Gabriel le revela a Daniel que un personaje llamado el príncipe de Persia, que no es otra cosa que un potentado, un demonio de gran quilate, un demonio de gran fortaleza que dirige el reino de Irán. Persia ahí es Irán. Y el príncipe demoníaco de Persia, el demonio que el diablo asignó a Irán, se le interpuso, dice la palabra, en esta batalla menor que la de Apocalipsis, se le interpuso a Gabriel para que demorara la respuesta que Dios había enviado hacía 21 días a través del ángel Gabriel a Daniel para Israel y para la iglesia. Aleluya. Y hubo una batalla tan grande que con toda la fortaleza y la creación divina, Dios crió a Gabriel, él creó todos los ángeles. Y aunque este ángel está delante de Jehová y viene delante de Dios con un mensaje poderoso para Daniel, Gabriel tuvo que admitir, mis queridos hermanos, que hubo una interrupción, hubo una confrontación angelical, hubo una lucha espiritual de alto nivel, porque al ángel Gabriel, que es más poderoso que el más grande que tengamos aquí esta mañana en fe, al ángel Gabriel, el demonio que dirige Persia o Irán se le interpuso durante 21 días. ¿Puede usted pensar eso un poquito en su mente? La gran batalla que en el mundo espiritual ocurre, de la cual a veces los evangélicos no somos tan conscientes. Vivimos en un mundo de lo visible, frente a la visibilidad, a lo que está aquí, a lo que tocamos, a los 5 sentidos, a lo que oímos, a lo que olemos, a lo que miramos, a lo que
tenemos sabor a lo que palpamos, pero en el mundo no palpable, en el mundo no visible, en el mundo no audible, en el mundo sin el paladar humano, en el mundo que las manos humanas no pueden tocar, la Biblia revela que en ese caso hubo una tremenda batalla y Gabriel, escúchelo con cuidado hermano, no pudo llegar a Daniel en el tiempo que él fue asignado, en el tiempo que él quería, con la autoridad que Gabriel tenía. Y Gabriel tuvo que admitir que hubo una oposición en el aire que lo detuvo con la respuesta divina en la mano durante 21 días. Pero tengo que decir esta mañana anticipadamente que el poder de Dios es más grande que todos los demonios puestos juntos. Cuando Dios da un asunto no hay nadie que lo pueda estorbar. Cuando la mano del Señor interviene, puede ser que se demore, pero al final quien gana es el Señor. Cuando Dios va a tomar la mano de la historia en su mano, puede ser que el diablo ruja, puede ser la verdad bíblica que estamos enseñando. Porque hay un tipo de predicación que dice, estamos en victoria, no tengo problema, el diablo ni existe. Pero la Biblia le habla a la gente consciente que el diablo sí existe, que los demonios sí existen, que el diablo está organizado por principados, potestades, gobiernos de las tinieblas, huestes de maldad, y que ha puesto en cada nación de la tierra un representante demoníaco que dirige la maldad, el chisme, el brete, la murmuración, el pecado, la codicia, el adulterio, el divorcio, la mala fama. El Señor lo reprende en esta mañana. Y la Biblia nos hace saber anticipadamente, porque si no lo supiéramos fuéramos incautos, que el mundo invisible a nosotros, pero que tiene que ver con nosotros, es un mundo copado de demonios y de ángeles de Dios, pero que siempre los ángeles que Dios envía a protegernos son vencedores, porque lo manda el Dios Todopoderoso. Yo quiero introducir esto con dos cosas. Primero, saber que la guerra espiritual invisible es real. Y segundo, para nuestro aliento ya esta mañana, siempre que haya guerra espiritual y permanezcamos en la batalla, tomando las herramientas de guerra que el Señor nos entregó, nosotros ya tenemos título de más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Denle un aplauso para que se le quite el frío. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, noten mis hermanos que cuando aquí Juan ahora describe en Apocalipsis capítulo 12 la expresión hubo una gran batalla en el cielo, se darán cuenta enseguida cuando avancen unos minutos más que esta batalla que Juan está aludiendo que hubo allá en el cosmos, que la iglesia no la va a ver porque estamos más allá de eso en ese momento en la boda, en la cena de la boda del Cordero, y que ocurre en el aire y que Israel no la va a ver porque el ojo humano, repito, no ve esa guerra. Hay que entenderlo por la Biblia. Esta palabra dice que esa guerra es una guerra grande, es una batalla grande. Y es una batalla tan grande que Juan no quiso dejarnos en la mentira de que solamente fuera una batalla, sino que dice fue una gran batalla. Y hay aquí en la escritura algunos elementos por lo que esta fue una gran batalla. En primer lugar, es una gran batalla porque no ocurre entre príncipes de gobiernos como Miguel es el príncipe, o con Gabriel, el embajador de Dios, con el mensaje a Daniel, y con el príncipe demoníaco de Persia. En primer lugar, repito la idea, no es una gran batalla porque otra vez ocurra otra igual entre demonios, potentados de países y ángeles de Dios vinculados con Israel, sino que esta batalla es grande porque ocurre entre dos potencias tremendas, angelicales, que una vez se habían enfrentado. Y en la historia bíblica en que se enfrentaron otrora antes de este evento, el ángel que aquí está peleando había salido ya ganador. Es una gran batalla porque dice el versículo 7 quiénes eran los que estaban peleando. Dice la palabra que estaban peleando. Fíjense que no es una batalla defensiva. A veces hemos entendido que nuestra única posición en la guerra espiritual. Yo quiero preguntar a ver si están aquí todavía o se fueron para el pavo. Los que están aquí digan amén todavía. ¿Cuántos hermanos aquí saben que hay una guerra espiritual en contra de todos nosotros? ¿Cuántos están peleando su batalla en esta mañana? Digan amén que están peleando. ¿Cuántos sienten esa guerra espiritual horrible
¿Y cuántos sienten la asistencia de los ángeles del Señor peleando a favor nuestro? La presencia del Señor que te ha cuidado. Tú eres un receptáculo de esa batalla. Tú la vives en la casa, seas conscientes o no. La vives en el trabajo, la vives en la mente. Estoy hablando de una guerra terrible que Juan describe aquí. Pero miren qué clase de grandeza de batalla. Dice Juan aquí que es una guerra entre Miguel y una persona que se llama el dragón. Entonces, esta batalla es importante, número uno, porque es una batalla ofensiva de parte de Dios, a diferencia de la batalla que citamos en Daniel, que fue una batalla defensiva. Gabriel venía con el mensaje para Daniel. Gabriel, el ángel de Dios, venía bajando del tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, la tierra, Babilonia. Y mientras él venía, él fue atacado por el príncipe demoníaco de Irán. Y Dios envió en defensa de Gabriel un príncipe que está aquí también, que se llama Miguel. Y Miguel y Gabriel se defendieron del príncipe de Persia. Aquella fue una batalla defensiva que como quiera la ganaron aquellos dos embajadores angelicales de Dios. Aleluya. Pero no tengan cuidado que esta batalla que aparece aquí, que estamos describiendo como la más grande citada de las batallas angelicales invisibles a nuestra vista humana, es una batalla ofensiva y no defensiva de parte de Dios. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque el versículo 7 dice que en la batalla grande que Juan describe, esta batalla la comenzó Miguel y sus ángeles. Y ellos luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y el orden en que las potencias angelicales que se enfrentan aparece, da a entender que Dios comisionó a este Miguel, que enseguida lo conoceremos con abundancia en la Biblia, y le dijo: mira, Miguel, el dragón ha hecho mucho daño a través de la historia. Se llevó unos cuantos ángeles de aquí del cielo una vez por orgullo. El dragón, Satanás, el Señor lo reprende en esta mañana, ha hecho daño, ha traído maldad, suicidio, brete, chisme, murmuración, pecado. Ha embarrado la humanidad de engaño y maldad. Miguel, vas a ir y lo vas a afrentar tú, y lo vas a desafiar tú, y llévate todos tus ángeles, Miguel, y van a comenzar una batalla que el dragón no la podrá resistir. Porque cuando Dios comienza la batalla, Él siempre es el que la termina en victoria. ¿Cuántos dicen aleluya? A mí me gusta mucho una palabra que dijo el profeta Isaías una vez que el rey Ezequías enfrentó la ofensiva del rey Sennacherib. Y el rey Sennacherib mandó al Rabsaris, un embajador del ejército del rey orgulloso de Sennacherib, de Asiria. Dijo: mira, no le engañe Israel a Ezequías en que Dios los va a defender. Nadie ha podido vencer a Sennacherib. Y cuando Ezequías, temblando porque era un ejército de miles y miles contra un pequeñito siempre Israel, llevó la queja a Isaías, el profeta de Dios. Dios dijo a Isaías: dile a Ezequías que le diga a ese ofensor Sennacherib, enemigo de los judíos, que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se la desciñe. Porque Jehová está peleando por ustedes y no van a tener ustedes que pelear, porque yo voy a mandar mi ángel y mi ángel va a dar muerte al ejército, ese bocón, lo parafraseo, ese que está desafiando a la gente de Dios en el tiempo de sequía. Jehová enviará su mano, no van ustedes ni a pelear. Y la palabra dice que Dios hizo una maravilla que enseguida veremos aquí en la Biblia. Porque cuando Él comienza la ofensiva, Él nunca, una vez dijo Cristo: ¿quién va a la guerra con un ejército pequeño y otro más grande sin calcular si tiene la competencia numérica para saber pelear? Cuando Dios comienza la batalla, ya Él sabe que Él la va a ganar. Aleluya. Así que esta batalla es grande, número uno, porque es una batalla ofensiva de Dios. Número dos, porque, repito, hay dos potencias terribles que se van a enfrentar. Miguel es la primera potencia. Antes de decir eso, quiero decirle que esta batalla, el versículo 7 dice que ocurre en el cielo. Y es importante que ubiquemos el tiempo y el cielo. Este cielo que aparece aquí ya no es el tercer cielo. Una vez ya el diablo, que es el dragón fue empujado hacia abajo del tercer cielo, y más nunca el diablo ha vivido como ángel de luz en el tercer cielo.
El Señor lo bajó por su orgullo, lo tiró abajo. Y el diablo, desde aquel momento que no conocemos en la eternidad, antes de Adán, cuando fue, se quedó viviendo en el segundo cielo. Un cielo de atmósfera que se ve aquí de noche, las estrellas o el sol de día, luna. Y un segundo cielo en que están las capas demoníacas de Efesios 6, que dice: no tenemos lucha contra, vamos conmigo, sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso habla aquí del segundo cielo. Y Juan dice que ve que esta guerra encuarnizada que Dios comienza para finalmente abatir al diablo del cielo para abajo, es una guerra que ocurre en el cielo, en el segundo cielo. En otras palabras, como que se le va a acabar el tiempo al diablo de vivir sobre la humanidad. Aleluya. Se le va a acabar a la gente la preocupación de que por encima de su cabeza hay una guerra, porque Dios va a mandar a Miguel y a todos sus ángeles para que Miguel se faje en una batalla ofensiva contra el dragón y lo eche fuera. Aleluya. Y eso ocurre en el segundo cielo. Y yo digo, qué buena va a ser la humanidad cuando, antes que Cristo venga a reinar aquí, el diablo sea lanzado a la tierra, provoca aquí un cataclismo, muerte, persecución, le da su poder a este malvado hombre, anticristo, pero después lo tira en el lago de fuego. Hasta que Cristo reina 1000 años en la tierra, el diablo está tirado en el lago de fuego. Finalmente sale, engaña a las naciones para la última guerra de Gog y Magog. Y finalmente el diablo y sus demonios son echados en el lago que arde con fuego y azufre. Y no existirá más el diablo ni los demonios. Mire para dónde vamos nosotros, porque Dios ha tomado la delantera en esta batalla ofensiva final. Y una vez que esta batalla de Miguel ocurra, el segundo cielo a la tierra, lanzan al diablo de ahí para abajo al abismo y después al lago de fuego. La humanidad salvada experimentará por primera vez en la historia con cuerpos de gloria. Porque la Biblia dice que allá no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque Dios va a quitar al diablo para siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora miren con cuidado conmigo la primera persona angelical que Dios comisionó para esta guerra. ¿Sabe quién habla aquí? Dice la palabra que este es Miguel. Y Miguel enfrenta al dragón. Ahora miremos antes a Miguel. Miguel es un ángel muy importante porque la Biblia en Daniel capítulo 10 lo describe como el ángel que Dios asignó para cuidar al pueblo judío. Cada persona que se mete con Israel tiene un ángel que se llama Miguel, que lo estamos leyendo aquí esta mañana. Una criatura poderosa en Dios que Dios asignó para que defienda a Israel. ¿Usted quiere ir a Israel? Físicamente va a tener batalla para poder ir. Cuando antes de ir o cuando estés allá o cuando vengas, vas a tener mucha guerra. Usted defiende a Israel en su oración, vas a tener guerra porque Dios asignó un ángel suyo para defender a Israel. Y el contexto enseña, mis amados, que Israel tiene una persecución diabólica noche y día, porque allí acontecieron los grandes eventos del nacimiento del que nos ha salvado con su sangre. Y toda la vida bíblica es una vida de persecución desde Abel. ¿Sabe por qué Caín mató a Abel? No fue que Caín era malo por su carne. Era que el diablo sabía, porque él estaba allá en la corte antes de ser diablo, que habría un linaje del cual vendría el Mesías, que comenzaría de Adán caído. Ahí no comenzó, sino en su hijo Abel. Aleluya. Abel el justo. Y el diablo quiso quitarle el linaje de Cristo. Y ahora Dios asignó un ángel llamado Miguel, dice Daniel aquí, para que Daniel sea el que está de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel, de parte de Israel. Entonces hay una guerra diabólica tan fuerte contra Israel que usted la ve en Naciones Unidas, en los votos que hacen contra Israel. Usted la ve en los gobiernos del mundo incautos, sin Biblia, atacando a Israel. No quiere que las embajadas estén allí en Jerusalén, porque el diablo bíblicamente odia tanto a Israel que Dios tuvo que asignarle a un poderoso personaje angelical para que defienda a Israel. Bendito sea Israel, bendito sea Jerusalén, sea bendito el Dios de los hebreos en esta mañana. Alguien tiene que decir aleluya.
Ahora, Miguel, ese personaje tremendo, aparece por acá en una revelación en el libro de Judas, que ya él se conocía con este dragón llamado el diablo en otra guerra que tuvieron. ¿Quién se acuerda? Judas dice que cuando Moisés murió en los brazos de Dios y Dios enterró a Moisés, cuando Moisés murió en los brazos de Jehová, ¿se acuerdan de Moisés, verdad? Qué hombre aquel, no hubo otro como él en señales y milagros y maravillas que Dios hizo por su medio. Y cuando Moisés murió, dice la palabra, que Dios escondió el cuerpo de Moisés. ¿Sabe por qué lo escondió? La Biblia no dice por qué, pero el contexto de por qué lo escondió es porque la Biblia enseña que el pueblo que Moisés guió por 40 años en el desierto era un pueblo entregado continuamente a la idolatría. Adoraban a los dioses paganos, adoraban a Astarot, adoraban después de ese tiempo a Baal, adoraban a un becerro de oro, que se acuerdan que hicieron en el desierto. Y Moisés fue tan grande en medio de aquel pueblo por 40 años. Las maravillas que Moisés obró en el nombre de su Dios, los milagros, el maná, el agua de la roca, etcétera, etcétera. Los milagros fueron tan grandes que Dios sabía que si guardaba Israel el cuerpo de Moisés, ellos venían de Egipto, donde embalsamaban a los líderes, embalsamaban a los grandes, a los faraones. Allí aprendieron a embalsamar los cuerpos de los muertos. A Jacob lo embalsamaron cuando murió, dice la Biblia. Lo embalsamaron. Y Israel sabía cómo preservar un cadáver para que estuviera guardado. Y Dios sabía quizás que Moisés podía ser guardado como cuerpo y la gente iban a darle gloria a Moisés como si fuera un Dios. Y Dios siempre cuidó su gloria, no la comparte con nadie. Él solamente es glorioso, Él solamente es temible, Él solamente es digno de culto por la eternidad. Él solamente merece que digamos aleluya, Él solamente merece la gloria. Y la palabra enseña que Dios enterró a Moisés en un lugar que la palabra dice que nadie hasta hoy lo sabe. Y allá por antes de Apocalipsis, Dios reveló a Judas una cosa que no aparecía en otra parte de la Biblia. Y el Señor se la reveló a Judas, este hermano del Señor. Y Judas reveló por la palabra que cuando estaba Moisés enterrado, hubo una guerra entre este dragón de Apocalipsis, entre este diablo, que el Señor lo reprenda, y el arcángel Miguel. Mire desde cuando Miguel, que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 12, que él se enfrentó, enviado por Dios al mismo diablo. ¿Sabe por qué Dios lo comisionó a él? Porque ya Miguel le había ganado una batalla al mismo diablo cuando Moisés murió. Aleluya. Dios te va a usar en el lugar que has tenido experiencia antes. Ganas una batalla. Óyelo, Sandrita, lo que dijiste es verdad. Ganas una batalla y sobre eso vas a ser fuerte para que enseñes a otros a ganar la batalla que tú ganaste. Nunca te mandan sin experiencia. Estamos leyendo en Apocalipsis 12 que fue una gran batalla aquí en Apocalipsis 12 entre Miguel y el diablo mismo, porque antiguamente ya Miguel y el diablo se habían fajado. Y dice Judas 1:9 que se habían fajado acerca del cuerpo de Moisés. La idea es que si Dios guardó el cuerpo de Moisés, el diablo quería sacarlo, descubrirlo, porque el diablo tiene más inteligencia que el ser humano. Ellos fueron criados más importantes o más grandes que los hombres. Él estuvo en la corte, él conoce el cielo, y de allí lo turbaron y lo quitaron, pero él conoce. Y el diablo sabía que quería sacar el cuerpo de Moisés. Dice Judas que hubo una guerra entre el diablo, el dragón, y Miguel con el cuerpo de Moisés. Y cuando Miguel vio que el diablo mismo, no un demonio, no el príncipe de Persia, el diablo quiso sacar a Moisés de algún sepulcro que Dios le escondió, Miguel se enfrentó a él y en la lucha no profirió juicios de maldición contra el diablo, porque Miguel, este de Apocalipsis 12, este de por allá Deuteronomio, sabe que el diablo es una autoridad y no nos podemos reír de él ni descaracterizarlo como si no tuviera poder. Hay que entender sus maquinaciones, hay que entender sus acechanzas. Y sabe que Miguel logró una experiencia. Le tiró un clase de dardo Miguel al diablo que lo noqueó.
Le dio un piñazo invisible en un lugar del hígado invisible del diablo que lo noqueó. Judas dice que cuando el diablo vino a buscar a Moisés para sacarlo y Miguel no lo permitió, y Miguel vio que el diablo vino y quiso sacar a Moisés, cuando Miguel vio la guerra que estaba dura, el diablo oyó a Miguel que le dijo: el Señor te reprenda. Alguien tiene que decir aleluya, aleluya. El Señor te reprenda. Entonces, hemos oído, hermanos, por falta de experiencia, y yo tengo que seguir este mensaje con perdón de mis pecados aquí. Hemos oído mucha gente desafiando al diablo, el poder que yo tengo, la autoridad que yo tengo. Recuerde que toda la autoridad que tenemos es delegada en el nombre del Señor. Ninguno aquí puede decir: yo me fajo con el diablo. Si tuviera tiempo les diría que abajo en este capítulo 12 de Apocalipsis dice que los santos han vencido al diablo por medio de... Y esta palabra es que es poderosa. Yo no puedo fajarme con el diablo de Eliseo al diablo porque pierdo. Eliseo y el diablo, quien pierde soy yo. Pero dice Apocalipsis: ellos, nosotros los santos, le hemos vencido. Deja pararme aquí para que lo gocen. Lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de Jesucristo. El diablo viene, el diablo ataca. Y cuando te sientes atacado por el diablo, usted nunca se enfrente usted a él. Ponga por medio la sangre de Cristo y diga: la sangre de Jesús está conmigo, con la familia, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Señor. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En otras palabras, hermano, no se faje con el diablo porque tiene alguna confianza en usted o yo, porque nos vence. La única manera de que no nos venza ese monstruo que odia tanto a Dios es cuando vayamos a enfrentarlo. Imitemos a Miguel, que mejor usó el recurso que David usó contra el gigante Goliat. Miguel dijo: el Señor te reprenda. Y claro, cuando el que reprende es el Señor, no hay diablo que pueda con él cuando el Señor reprende. Levante la mano y diga al diablo: diablo, el Señor te reprenda. No cierre los ojos ahora, ábralo. El Señor te reprenda, diablo. No se reprende al diablo ni con la mente. No se reprende con los ojos cerrados, porque estamos orando a Dios, estamos reprendiendo al diablo. El Señor te reprenda. ¿Cuántos creen que cuando un cristiano lavado con la sangre del Cordero dice esa palabra, el diablo no la resiste? Porque el diablo sabe que el Señor es el Señor. Ese es el que más manda. Ese es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? Gócense en esta mañana porque usted es cristiano y tiene al mismo Señor de Miguel como usted. Y déjenme hacer un poquito de acepción bíblica para agrandar esto y decirle: hermano, escúchelo, porque no voy a hacer blasfemia aquí esta mañana. Voy a decir una cosa ahora muy fuerte y profunda. El poder que nos asiste a nosotros tiene un nivel superior al poder que asistía a Miguel, porque los ángeles no han sido nunca redimidos. Y tú y yo hemos sido redimidos. Logren decir esta mañana con cuidado. Lo voy a decir despacio porque lo que dije es profundo. Hay un nivel de autoridad tan grande en los redimidos por la sangre del Cordero, que la palabra dice que los ángeles anhelan mirar en las cosas que tú y yo disfrutamos. Aleluya. No sea cosa que te diga: ay, pastor, pero si yo fuera Miguel, que se enfrentó al diablo por el cuerpo de Moisés, y aquí en Apocalipsis Dios lo mandó a él para despojar, desalojar al diablo de su trono, de su autoridad en el aire. Pastor, si yo fuera Miguel. Usted tiene algo que Miguel no tiene. Miguel no pudo decir la sangre de Cristo, porque Dios no manda a nadie que use lo que no ha experimentado. Aleluya. Lo que tú y yo tenemos es una experiencia muy grande que los ángeles anhelan mirar en ella. Los ángeles anhelan participar de la redención y no pueden ni evangelizar, ni pueden pronunciar la sangre, porque ellos no han experimentado la sangre. Los que están allá arriba nunca han pecado, son santos, aleluya. Y ahora cuando un creyente lavado con la sangre del Cordero
lavado con la sangre de Cristo, el cual es más grande que todos los ángeles juntos. Cuando un creyente no solamente dice en el nombre del Señor o el Señor te reprenda, sino siente guerra espiritual, batalla demoníaca en la casa, en la mente, en la escuela, en el trabajo. ¿Cuántos aquí han visto lugares que están perturbados diabólicamente? Que llegamos a un lugar que hay una perturbación diabólica. Siento una perturbación, un erizo o una ayer una hermana me dijo en la comida en Casurmita que ella estaba sintiendo cuando va a cierto lugar, cuando va a abrir la puerta, siente como una mano pesada, siente como un rechazo invisible a entrar allí. Yo le dije, pero tienes que ir porque allí vive alguien que Dios te mandó a evangelizar. Los cristianos tenemos el poder de Dios para nunca huir delante del diablo. Como Miguel venció en el nombre del Señor, tú y yo tenemos algo que Miguel no tenía, que tú y yo tenemos como experiencia. Hemos sido redimidos, perdonados, tenemos la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Ellos, ahora habla aquí abajo de los creyentes, no de Miguel, le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que Miguel le ganó la guerra al diablo por el cuerpo de Moisés. Y hasta hoy el diablo no ha podido ni podrá descentrar de la tierra a Moisés, porque Miguel fue enviado por Dios a defender el sepulcro de Moisés. Porque el diablo sustenta la idolatría. Yo tengo que decir esto porque soy pastor evangélico. Las iglesias, cualquiera como se llamen, que cuelgan imágenes muertas en las paredes, ellos dicen en sus postulados que no las ponen para que la gente adore. Pero la gente incauta, por supuesto, no les dan la Biblia para que la lea. La gente sí besa a la imagen, la gente sí idolatra a la imagen, la gente sí le da beso a María, sí adoran a San Luis Beltrán, sí adoran a San Pedro. Y cuando están allí, los líderes de la iglesia son culpables ante el Señor, porque el diablo sustenta, apoya todo lo que tiene que ver con idolatría, y Dios no. Dios sustenta y apoya todo lo que tiene que ver con adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay dos fuerzas: el diablo apoyando la imagen, el crucifijo, la cadena con Cristo muerto, el cuadro de Jesús, el azabache en la mano del niño, el ojo que protege detrás de la puerta. Toda esa diabluría, el diablo la soporta para engañar a la humanidad, pero Dios no. Dios soporta la gente que sin ver adora. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Antes de ver, antes de tocar, antes de oír, aleluya, ellos adoran al Señor. Esta era una gran guerra que Miguel echó con la experiencia que tenía otrora por el cuerpo de Moisés. Y el diablo sí existe. Yo quiero que me regalen 5 minutos de mi reloj solo para decir esto, porque es pesado lo que voy a decir ahora. Hay libros que no puede usted leerlos sin estar preparado para leerlos. Hay por ahí un libro de Rebecca Bronze. Algunos aquí saben qué libro fue. Una mujer que tuvo hasta sexo con el diablo, y se cuenta una serie de cosas antibíblicas en el libro que no corresponden al texto bíblico. Un libro que está hecho para meterse en lo que dice la Biblia, que son las profundidades de Satanás. Y la Biblia establece que cuando eso ocurre, la persona está entrando en un nivel muy profundo, que para hacer esa lectura hay que estar preparado y saber descifrar lo que allí es de Dios en ese libro, lo que no es de Dios. El libro se llama Él vino a libertar a los cautivos. Es un libro muy peligroso para leerlo. Dice cosas muy profundas del mundo del espíritu. Tú y yo tenemos un mapa, un GPS o GPS que se llama la Biblia. Aquí aparece todo lo que tenemos que saber acerca del diablo y nada más. No tengo que meterme a saber cómo son las pezuñas del diablo o los dos tarritos. Ni tiene pezuña, ni tarrito, ni se viste de negro. Él es un espíritu creado por Dios para dañar la humanidad. Y yo quiero decir, hermanos, para que se gocen esta mañana, cuando esta guerra comenzó, Miguel sabía con qué se estaba enfrentando. Y nótelo para que se asegure la fe. ¿Sabe cómo se llama el opositor aquí que van a sacar del cielo? Se llama el dragón. Versículo 9 se llama el gran dragón. Después se llama la serpiente antigua, con lo cual la palabra define el engaño con que habla el diablo a la mente. Después se llama diablo, que significa calumniador. El Señor lo reprenda.
Después se llama Satanás, que significa adversario. Después dice, verso 9, parte B, que engaña al mundo entero. Verso 10, él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 12, él tiene una gran ira, que el Señor lo reprenda en esta mañana. Verso 12 al final, el diablo sabe que tiene poco tiempo. Verso 13, él persiguió a la mujer, persiguió a Israel. Verso 15, arrojó agua de su boca para que la corriente arrastrase por el río a la mujer. Las palabras diabólicas. Y número último, 17, él se llama el dragón, que se llenó de ira y vino a hacer guerra contra los santos. Ese es el diablo que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 12. Tenemos un enemigo de carácter letal, tenemos un enemigo real. Pero yo no vine aquí a predicar acerca del diablo. Yo vengo a hablar aquí del Dios de Miguel, del Dios de los hebreos, del Dios de Israel. Yo vine a testificar esta mañana para que digamos: Señor, gracias, porque a pesar de lo que tu palabra me ha enseñado, la teología bíblica de la realidad del mundo espiritual invisible y de la realidad de que el diablo existe, te quiero dar gracias esta mañana y decir con Samuel: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Muchas aguas han venido a tragarme. El río que aquel Jesús mencionó en Galilea, el río ha dado con ímpetu. ¿Qué hogar aquí no ha tenido un río de problemas? ¿Qué hermano fiel no ha tenido batallas en la mente contra el diablo? ¿Qué hermano aquí no ha padecido problemas económicos muchas veces? Pero sabe, esta batalla de Apocalipsis 12 entre Miguel, el príncipe de Dios para Israel, que es el único, escuchen esto, Miguel es el único arcángel que se menciona en la Biblia. Miguel es el único arcángel, que significa el director de los ángeles santos del cielo. Dice que él peleaba con sus ángeles. Tiene ángeles que están bajo la autoridad de Miguel. A tal modo él es el único arcángel, Miguel. Y a tal modo él es el presidente de los ángeles, el arcángel, que significa el que preside los ángeles. A tal modo él viene a pelear contra el diablo con sus ángeles. Y esto lo voy a decir solamente con información, sin yo apoyarlo, que algunos teólogos han creído que la mención de Miguel, este arcángel, director de ángeles, a quien Dios asignó para cuidar a Israel, es una mención en el Antiguo Testamento de la persona activa de Cristo en su actividad celestial. Y yo no estoy apoyando, me estoy diciendo para que ustedes tengan un elemento. Y algunos leyeron allá a Pablo decir, porque el Señor mismo, hablando de Cristo, viene a arrebatar su iglesia y viene con voz de arcángel. El único arcángel es Miguel, y Cristo viene con voz de arcángel. No estoy diciendo que es así, solamente para que vean la autoridad asignada a Miguel, que algunos estudiosos opinan, sin que lo apoyemos aquí en Monte de Sión, que él es el arcángel dueño de los ángeles. Dice aquí Apocalipsis 12 que peleó Miguel con sus ángeles, y Cristo viene en las nubes del cielo con sus ángeles. Y no hay dos equipos de ángeles celestiales, hay un solo equipo y un solo director. Quédese con eso nada más. No, déjeme no decir que él fue Cristo allá para que no caigamos en confusión, pero la Biblia habla muchas veces en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová allá era una teofanía de Cristo aparecido, aleluya, a Manoah, a Moisés, aleluya, a Jacob, que le preguntó: dime cuál es tu nombre, y él dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Sea quien sea Miguel, lo que estamos diciendo en esta mañana es que el todopoderoso Dios le asignó a Miguel el gran reto de fajarse con el diablo mismo y hacer un tipo de guerra que se llama desalojo, desalojar al diablo de su lugar. Y voy a acabar esta prédica para que ustedes se coman el pavo con gozo, porque voy a acabarla con una nota de triunfo. Dice la palabra que en la guerra entre Miguel y sus ángeles, y el dragón o el diablo y sus ángeles, ganó Miguel y sus ángeles. Y dice el versículo 8: ellos, el dragón y sus demonios, no prevalecieron.
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, la idea que da el versículo es que el diablo comenzó a replegarse por una constelación y por otra, huyendo de Miguel y de sus ángeles. Y Miguel y sus ángeles batallando con la palabra de verdad, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, pronunciando la palabra profética de Cristo, quizás hablando la palabra. Y el diablo comenzó en esta guerra a replegarse por todo el segundo cielo, hasta que Juan ve que fue tan poderosa la guerra que hizo Miguel, aquel hermano nuestro que es un ángel del Señor, contra el diablo, que el diablo dice ya no hubo más lugar para él en el cielo. Y termina esta información gloriosa: y fue lanzado fuera. Cuando vaya a reprender al diablo, no le como un gatito: venga, diablito, ¿te quieres ir de aquí de mi casa? ¿Cómo tenemos que lanzarlo? No, pero no es así. ¿Cómo hay que lanzarlo? ¿Cómo es? Y fue que dice, pero grítelo, y fue que lanzado fuera. Lanzado tiene la palabra inmiscuida de la velocidad con que se tira una lanza. Fue lanzado fuera del segundo cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y como si fuera poco, él engaña al mundo entero. Más que eso, y sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra. Yo quiero en esta mañana invitarte que no retrocedas en esa guerra que estás peleando. Estás peleando una guerra en la cama, en el baño, en la calle, en el trabajo, con los hijos. Nunca vire la espalda. El Señor dice en la palabra: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todo tu camino, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro. Vamos conmigo, ¿qué dice? ¿Hollarás qué? Al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Reciban este mensaje con un aplauso al Señor. Voy a unirme contigo a aplaudir al Rey. Yo quiero aplaudir al Rey. ¿Cuántos quieren aplaudir al Rey? Vamos, saque de la boca, ahora diga aleluya. Mi Redentor está vivo, aleluya. El que me compró con sangre tiene poder. En Cristo tú y yo tenemos más arsenal que Miguel. Miguel tenía al Señor, tú y yo tenemos al Señor y su sangre. Ellos le han vencido por medio de la sangre. Pónganse de pie.